vamos a intentar abordar este tema con la jueza Susana Guastavino, que es jueza penal juvenil, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que haya venido al programa. La primera pregunta tiene que ver con esta situación que usted está viendo, en este caso en particular, el de Milagros, y cómo se aborda desde la justicia una situación tan compleja, ¿no? Bueno, no tenemos tanta experiencia en casos de violencia escolar. Son casos que están adquiriendo visibilidad últimamente. Entonces, nuestra experiencia en este tipo específico de casos es limitada. Y el abordaje, más allá de la cuestión técnica relacionada con el procedimiento, lo esencial acá es el abordaje técnico, es decir, el abordaje desde los equipos de psicólogos y trabajadores sociales. Es lo primero que se hizo, que se está haciendo en este momento, además de por supuesto, el contacto directo con las supuestas autoras. El contacto con la víctima, estábamos esperando una recuperación física y psicológica para que comparezca al juzgado y pudiera ella de una manera más tranquila contarnos qué es lo que había pasado. Con las chicas sí hemos tenido contacto ya, ya como acabo de decir, han sido abordadas por equipos técnicos y en este momento está trabajando un centro de mediación dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de CENAF, con un abordaje muy bueno, muy positivo, en el sentido que hay mucha predisposición de parte de las jóvenes y sus familias para hablar de esto que pasó y para procurar poner un poco de palabras y poder visualizar la situación como delito y como algo altamente lesivo para otra persona. Doctora, la escuchamos a Milagros, pero yo también pensaba cómo será escuchar a las otras chicas, ¿no? También, digo, porque usted tiene que llevar adelante una situación donde ellas son justamente victimarias, en este caso de esta chica, pero también uno entiende que pueden ser víctimas, ¿no? De esta situación que estamos viendo. ¿Con qué se encontró? ¿Qué características presentan estas jóvenes que toman esta decisión de golpear a esta otra chica? Nosotros tenemos más limitaciones que ustedes en cuanto al contacto con las jóvenes, porque existen algunos extremos legales que tenemos que cubrir. Las jóvenes todavía no han declarado con relación al hecho. Yo las conozco a ellas porque inmediatamente que se inició el sumario y que se atribuye el hecho, tomamos un contacto con ellas y con su familia. Y yo estuve presente ahí en el contacto. Y la actitud que tenían estas niñas es bastante similar a la que tienen otros chicos en situaciones similares, que es cierto temor ante lo desconocido. Digamos, es la primera vez, ellas no tienen antecedentes, no tenían antecedentes, entonces nunca habían estado en un juzgado. El juzgado tiene ciertas formalidades, por más que nosotros tratamos que sean las mínimas para poder tener un mejor contacto con los chicos, pero básicamente podría decir que estaban preocupadas, asustadas, también sus mamás, muy interesadas y haciendo preguntas con relación a cómo continuaba este proceso, pero fue lo único que pude percibir porque no hablaron del hecho, no era el momento, porque tienen que designar a su abogado y son escuchadas, pero en otro contexto. En esto era un contacto directo y quizás en este sentido podrían aportar más los equipos, pero bueno, tengo algunos informes ya por escrito que, bueno, no puedo extenderme en esto por un respeto a la privacidad de las chicas, pero bueno, ellas sí, claro, que se han extendido en el contacto. ¿Se arrepienten, perdón, de lo que pasó? Bueno, yo no puedo decir esto, puedo hablar en general de situaciones parecidas, porque, como digo, el tema de la violencia escolar está como visibilizándose ahora, pero la violencia entre jóvenes, en las barras, en los barrios, este es un problema que ya tenemos de hace tiempo. Y digamos, los jóvenes tienen que transitar una etapa de reflexión para poder sentir esto del arrepentimiento. En un primer momento
ellos muchas veces justifican esta acción violenta porque se sintieron provocados por la víctima, porque había un conflicto con la víctima y ellos internamente tienen naturalizado resolverlo de esta manera violenta. Entonces es toda una tarea de los técnicos que ellos reflexionen sobre el punto y vean que sí puede existir el conflicto, pero que existen otros caminos para resolverlo. Es decir, el tema de sentir culpa, sentir angustia, sentir arrepentimiento, es muchas veces a lo que nosotros, al punto que se procura llegar, no es lo que surge inmediatamente. Usted ha tenido, aquí nos referimos a un caso que, como decía yo, ocurrió en una zona muy lejana del centro de la ciudad, pero usted también trabajó, por ejemplo, en el caso Espedale, que ocurrió en pleno Cerro de las Rosas, y donde también hubo un grupo de victimarios y una víctima. ¿Cómo hace un juez de menores ante esta situación para, cuando hay padres que exigen justicia para sus hijos víctimas y hay otros padres que exigen que sus hijos no entren en un sistema penal que sabemos que suele ser tan perverso como la sociedad misma y a veces más? ¿Cómo maneja un juez esta situación? Bueno, el derecho que tiene la víctima en el proceso es un derecho básico y fundamental al que se le presta toda la atención y toda la contención. Digamos que la reacción de los papás de un joven golpeado o de un joven víctima de un homicidio, lógicamente va a ser de reclamar justicia en el mejor de los casos y a veces hasta tienen algún otro ánimo también un poco más agresivo. Esto está dentro de lo que puede ocurrir con la víctima y, bueno, en el marco del proceso está previsto escucharlos, contenerlos. Tenemos obligación de darle todas las explicaciones que ellos pidan. Son atendidos, bueno, con todo el tiempo que se merecen y informamos todos los detalles posibles. Por supuesto que existe algún enfrentamiento con la familia de los victimarios, de los autores. Bueno, es otro trabajo bien distinto el que llevamos adelante con los autores y con sus familias. Justamente, como decía recién, así como es un proceso llegar a que ellos sientan arrepentimiento, angustia, culpa, también suele ser un proceso que los papás acompañen la intervención del tribunal, que los jóvenes puedan incorporar que existen límites, que uno no puede pasar esos límites sin que exista una consecuencia, sino que sí existe una consecuencia. Son jóvenes que cuando son autores de hechos así tan extremadamente violentos, justamente a nivel interno existe una falla en los límites. Y el de la justicia, es un límite infranqueable. Ellos tienen que respetar las pautas que nosotros establecemos. Entonces es como un proceso a transitar difícil para ellos, para los padres, pero siempre están muy acompañados tanto por el tribunal como por los equipos técnicos. Pero por supuesto que existe una situación absolutamente enfrentada entre víctima y victimario, ¿no? Doctora, usted decía que la violencia hace tiempo que la ven entre los jóvenes, ¿no? Cuénteme qué características ve en los jóvenes que llegan allí a su juzgado. Bueno, en todos los hechos que resultan violatorios de alguna norma que está contenida en el Código Penal, existe violencia. Tenemos que particularizar situaciones porque son de diferentes características. Los jóvenes también tienen entre ellos distintas características. Podemos generalizar diciendo que existe un déficit en la contención familiar, que existe algún nivel de exclusión en cuanto a derechos como educación o trabajo. Algunos jóvenes tienen algunas particularidades en su personalidad, producto de alguna circunstancia o algún hecho que vivieron cuando eran niños, haber sido ellos mismos víctimas de violencia, violencia sexual o violencia física. Muchos han presenciado situaciones violentas en su familia sin haber sido ellos mismas víctimas, pero han visto golpearse a sus papás entre sí. Entonces, cada situación es muy particular.
Hay algunas características que se repiten, el tema de la exclusión escolar, también está muy atravesado todos los jóvenes por el consumo de sustancias, todo tipo, marihuana, pastillas. Esto está muy generalizado y nosotros en el primer contacto que tenemos con los jóvenes, cuando inmediatamente ha ocurrido el hecho y son llevados al tribunal, es un joven bastante desestructurado, también que uno puede observarlo muy mal físicamente, muy delgado, muy desmejorado, y al poco tiempo estar en el complejo con todas las deficiencias que reconozco, pero el hecho de tener una vida ordenada y de no consumir, el joven puede no solamente que tiene otro aspecto, sino que podemos hablar con ellos en otros términos, y evidentemente estaba absolutamente influido por el consumo de sustancias. Esto está si hubiese que marcar algo muy general, es el tema del consumo, ¿no? Sí, creo que es muy importante que marquemos que la violencia que los chicos demuestran cuando infringen la ley penal, cuando ocurren este tipo de hechos, es una violencia que provino de afuera, que no estaba dentro de ellos, que se instaló dentro de ellos. En esto tenemos responsabilidad todos. Tenemos responsabilidad todos como parte, digamos, en la sociedad, la familia, esta señora que tiene absolutamente naturalizado la resolución de conflictos por la vía violenta. Este es el modelo en el que está creciendo la hija. Los medios, ya voy a hablar de nosotros, pero los medios también exhiben muchas situaciones violentas. Los chicos están permanentemente expuestos a resoluciones de conflictos violentos. Puede no ser una película, puede no ser una serie, puede ser un programa que aparentemente es gracioso o es inocente, pero resulta que existe una gran violencia verbal en ese programa, que es una forma de violencia. Nosotros tratamos de desactivar eso de todas formas. De violencia estamos hablando, de violencia hablamos con los chicos y tratamos que el contacto tanto en el tribunal como lo que sigue los vaya alejando de la violencia. Estamos lejos de conseguir todavía ese objetivo. Estamos tras ese objetivo. En el juzgado tratamos de respetar, es decir, de no ser violento a partir de lo nuestro, respetar en sus derechos, en todo. En el trato que tenemos con ellos, en que no hablen del hecho si no están con su abogado, en tener un trato cordial. Ellos son el sentido que tiene el juzgado, son ellos, y que ellos estén bien, digamos, que ellos puedan salir adelante. Luego hay un tránsito por el complejo Esperanza, que es todo un tema, que acá hay unas personas que van a hablar después, que quizás se puedan extender más que yo en eso, en que no vamos a negar que existen situaciones de violencia dentro del complejo Esperanza. De ninguna manera lo voy a negar. ¿Violencia entre los chicos o violencia de quienes están en el complejo o trabajan en el complejo hacia los chicos? Ambas. Sí, sí. ¿Y esa responsabilidad de la justicia, del Estado provincial? Me consta que las autoridades de la CENAF están procurando revertir estas situaciones. Nosotros, cuando detectamos una situación así, bueno, el niño es visto inmediatamente por el médico forense, y si el niño en su relato, porque es una situación compleja, porque el niño a veces tiene que volver al mismo instituto. Bueno, procuramos ver que vaya a otro instituto, pero que a veces los chicos sí quieren contar con detalle quién fue la persona. Bueno, se toma una declaración y interviene la fiscalía que corresponda, interviene la Oficina de Derechos Humanos y ahora también el defensor del niño. Estamos dando una amplia intervención de modo que, bueno, podemos poner límite a esto. No están ausentes del problema y están procurando revertir las autoridades de CENAF. Estamos hablando en cuanto tenemos un caso como este, inmediatamente hablamos con ellos. Está pasando esto en el instituto, en esta guardia, pasó tal situación. Es decir, no está invisibilizado para nada, pero está ocurriendo.